Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos inmovilizar filas y columnas de la misma manera de cómo agruparlas en hojas de cálculo de Google, más conocido también como Google Sheets. Así que sin más nada que decir chicos, vámonos directamente al grano. Vámonos primero entonces, aquí tengo mi hoja de cálculo, tengo filas y columnas. Yo voy a empezar inmovilizando columnas. Voy a inmovilizar, por ejemplo, la columna C. Me voy a parar en la columna C y me voy a ir donde dice ver y selecciono la opción inmovilizar. Como ven, aquí por defecto está columna 1 o 2 columnas. Nosotros nos vamos a centrar en la opción de hasta la columna C. ¿Qué quiere decir? Que como yo me estoy parando en la columna C, esa es la que va a inmovilizar. Si yo me paro en la columna D, por ejemplo, voy a ver inmovilizar. Como ven, acá dice hasta la columna D. Entonces, voy a seleccionar la columna, específicamente la de fecha. Me voy a ver inmovilizar columna C. Listo. Así ya ha quedado inmovilizada la columna C, que sería la fecha. Si yo me desplazo hacia la derecha, miren lo que va a ocurrir. La columna C va a estar completamente inmovilizada. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la fila. Por ejemplo, voy a inmovilizar la fila donde están los títulos. Yo me paro en la fila número 4, voy a ver, inmovilizar y aquí me dice hasta la fila número 4. Simplemente selecciono la fila número 4 y si me desplazo hacia abajo, miren lo que va a suceder. Ahí ha quedado completamente inmovilizada la fila 4 y la columna C. De esta manera podemos entonces inmovilizar filas y columnas en las hojas de cálculo de Google. También hay una opción que sería de agrupar. Vamos entonces a quitar la selección de las filas y las columnas. Es muy fácil. Vamos a ver, inmovilizar y decimos que ninguna fila. Y aquí ya ha quitado la inmovilización. Y lo mismo para la fila. Vamos a inmovilizar y decimos que ninguna columna. Ahí. Ya así se ha quitado toda la inmovilización de la hoja. Vamos a agrupar, por ejemplo, estas tres columnas de la D a la F. Lo mismo me voy a ver y selecciono grupo. Y aquí dice agrupar las columnas D y la F. Cuando selecciono esta opción, miren lo que va a suceder. Esta opción que significa contraer o extraer las columnas. Si yo lo doy aquí, se van a contraer y se van a desaparecer. Pero si le doy acá, se van a extender otra vez las columnas que yo he agrupado. Y lo mismo ocurre con la fila. Voy a seleccionar estas tres filas y me voy a ver, agrupar y agrupar de las 5 a las 7. Y miren, aquí ha sucedido lo mismo. Simplemente contraigo todas las filas para que no se vean o simplemente selecciono acá para que se muestre nuevamente. De esta manera entonces podemos agrupar y desagrupar también las filas y las columnas. Ahora para desagrupar las filas y las columnas, si no las queremos tener agrupadas, simplemente vamos aquí a la opción y le damos clic derecho y le decimos quitar grupo. Y lo mismo hacemos con las filas. Simplemente vamos aquí a la opción y le damos a dar en quitar grupo. Y listo, de esta manera ya se han quitado los grupos en las filas y en las columnas. Eso es todo por este video chicos, espero les haya servido de ayuda. Si es así les pido que por favor se suscriban al canal, que le den un me gusta al video, cualquier duda que tenga por favor déjenmela en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.